Ahora tenemos el siguiente ejercicio que dice que en el divisor de voltaje de la figura deje PI igual a 10 voltios. Es decir, para todo el ejercicio este valor va a quedar fijo. El valor de BI va a ser 10 voltios. Ese va a ser el valor fijo para cada uno de los numerales o de los índices del ejercicio. Entonces nos dicen primero, si R1 es igual a 16 kiloohmios y encuentra R2 para BO igual a 2 voltios. Entonces nos dicen que si este es 16 kiloohmios y esta es la que queremos encontrar para un BO de 2 voltios. Entonces vamos a hacer el A. Primero que todo un divisor de voltaje de esta forma, un circuito con una fuente de voltaje, un voltaje en serie con dos resistencias. Se puede hacer un divisor de voltaje. El divisor de voltaje, por ejemplo, si queremos encontrar el voltaje en la resistencia 2, que es el mismo voltaje O, entonces lo que nos dice la fórmula del divisor de voltaje es que ese voltaje en la resistencia 2, que es VO, es igual al voltaje que nos está dando la fuente por la resistencia en la cual queremos encontrar el voltaje, que en este caso sería R2, porque el que queremos encontrar es VO, sobre la suma de las dos resistencias. Esa sería la fórmula general para un divisor de voltaje. Entonces aquí nos están dando ya VO, nos están dando VI y nos están dando R1 y nos piden que encontremos R2. Pues podemos reemplazar los datos y pues despejar la fórmula para encontrar R2. Entonces lo que hacemos es VO, que es 2 voltios, dejémoslo sin unidades, al final las ponemos. 2 voltios es igual a 10 por R2, que es la variable que queremos encontrar, sobre R1, que nos dicen que es 16 kiloohmios, más R2. Entonces aquí lo que podemos hacer es pasar a multiplicar esto al otro lado. Y nos queda como 32 más 2R2, aquí me faltó un 2 pequeño, es igual a 10R2. Y simplificando esa ecuación obtenemos que R2 es igual a 4 kiloohmios. Es decir, para que se cumpla que este valor es 10 voltios y este VO sea de 2 voltios, R2 tiene que ser igual a 4 kiloohmios. 4 kiloohmios. Ahora, en el punto B nos dicen, si R2 es igual a 2 kiloohmios, encuentra R1 para un VO de 4 voltios. Es decir, ahora nos están cambiando los datos y nos piden que encontremos ahora ese R1. Bueno, el voltaje de la fuente sí es fijo. Entonces, R1 es nuestra incógnita. R2 nos dicen que es 2 kiloohmios. 2 kiloohmios. Y el voltaje VO nos dicen que es 4 voltios. Entonces, es la misma idea. Aplicar la fórmula del divisor de voltaje para VO. Reemplazamos los datos. Nos dicen que VO es 4 voltios. Entonces, 4 es igual a VI, que es 10, por, desconocemos el valor de R2, que es 2, R1, que es nuestra incógnita, R1 más 2, que es R2. Entonces de aquí podemos despejar a R1, entonces pasamos a multiplicar al otro lado. 4R1 más 8 sería igual a 20. Es decir, 20 menos 8, 12 dividido 4, 3, R1 sería igual a 3 kiloohmios. Es decir, para que esto esté así, esos datos sean estos. Entonces R1 tiene que ser igual a 3 kiloohmios.
3 kilo ohmios. Ese sería el punto B. El punto C nos dice que si VO es igual a 5 voltios y BI es conocido o sea, que se sabe que BI libera una potencia de 50 milivatios, encuentre R1 y R2. Es decir, aquí nos están cambiando, aquí ahora nuestras incógnitas son R1 y R2, esas son nuestras incógnitas. El valor de la fuente BI es fijo y nos dicen que VO es igual a 5 voltios. También nos dan otro dato que nos dicen que la potencia liberada por la fuente, la potencia liberada por esta fuente es igual a 50 milivatios. Vamos a ponerle la potencia liberada. Si la potencia, vamos a borrar acá para realizar el punto C. Si la potencia liberada es 50 milivatios, es decir, entonces eso implica que la potencia absorbida por las resistencias también tiene que ser 50 milivatios. Es decir, tenemos que anotar eso. Entonces la potencia absorbida tiene que ser igual a 50 milivatios, que es la potencia liberada por la fuente, 50 milivatios, y eso tiene que ser igual a la potencia absorbida por la resistencia 1 más la potencia absorbida por la resistencia 2. Eso sería. Esa sería nuestra fórmula. Nosotros sabemos que la potencia se puede definir como el voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Entonces aquí podemos llamar, por ejemplo, al voltaje que hay acá, V1, voltaje que hay en la resistencia 1. Entonces podemos reemplazar, dada esa fórmula, acá en esta. 50 milivatios tienen que ser igual a V1 al cuadrado sobre la resistencia R1, que es una de nuestras incógnitas, más el voltaje en la resistencia 2, que es 5 voltios, porque está en paralelo, 5 voltios, entonces 5 al cuadrado sobre R2. Entonces así, de ahí tenemos eso. Podemos hacer un divisor de voltaje para la fuente VO. VO nos dicen, vamos a hacer este divisor de voltaje, vamos a aplicar esta fórmula para VO. Entonces nos dice que 5 voltios es igual a 10 voltios. Estoy simplemente reemplazando los valores en esta fórmula por no tenemos las resistencias R1 más R2. De aquí podemos despejar. Nos queda que 5R1 más 5R2 es igual a 10R2. 10R2. Vamos a borrar esta parte. 10R2. Aquí podemos pasar a restar el R2. Este R2 lo podemos pasar a restar al otro lado y nos queda que 5R1 es igual a 5R2. ¿Sí? Entonces aquí podemos pasar a dividir un 5, entonces se eliminan. Entonces tenemos que R1 tiene que ser igual a R2. También sabemos que como es un divisor de voltaje, el voltaje se va a dividir, es decir, estos 10 voltios se van a dividir acá en un voltaje y en un voltaje. Si sabemos que aquí es 5 voltios, pues aquí también tendría que ser 5 voltios. Entonces el voltaje V1 es 5 voltios. Entonces simplemente cogemos y reemplazamos en esta fórmula. 50 milivatios es igual a 5 al cuadrado, porque V1 tiene que ser el mismo que VO, porque se está dividiendo el voltaje. Esos 10 voltios se dividen entre 5 y 5 sobre R1
más 5 al cuadrado sobre R2. Pero encontramos con el divisor de voltaje de VO que R1 tiene que ser igual a R2. Y tiene lógica porque si el voltaje se va a dividir igual, entonces las resistencias tienen que ser iguales. Entonces 50 milivatios son igual a 5 al cuadrado R1 y podemos reemplazar a R2 por R1 por nuestra igualdad R1. Y aquí podemos pasar al otro lado a R1. R1, esto está en voltios, entonces nos queda 5 al cuadrado, que es 25 más 25, 50 voltios sobre 0,005 vatios. Y eso nos daría la resistencia R1, que también es la resistencia R2. Entonces vamos a ponerlo en la calculadora, 50 sobre 0,005. Entonces 10 kiloohmios tendría que ser la resistencia R1 y R2 para que se cumplan las condiciones que nos dan. Entonces acá podemos decir que R2 tiene que ser igual a 10 kiloohmios y R1 también tiene que ser igual a 10 kiloohmios para que estos 10 voltios de voltaje se dividan entre 5 y 5. Eso sería todo el ejercicio.